Hola a todos, hola, hola, ya estamos de nuevo con este super programa controversial, esta vez un programa especial, edición especial para hablar un poquito de Venezuela. Pero antes de comenzar, queremos recordarles que este sábado 14 de septiembre a las 9:30 nos vamos a reunir en Santiago en la dirección que les vamos a dejar a los hermanos que escriban para unirse a esa junta, a este correo, el llamado a la mesa @gmail.com. Sábado 14, 9:30, sí, en Santiago de Chile. Entonces, escríbanos los que quieran participar para ir contándole un poco más los detalles de cómo ser parte de esta reunión. No sé si se me va algo, Isaac, tú que tienes bastante información de esto, logística. No, hola a todos, un saludo a cada uno. Y sí, confirmando lo que tú dices, Simón, pueden escribir ahí al correo que aparece en pantalla el llamado a la mesa @gmail.com. Ahí pueden solicitar el formulario de inscripción. El formulario de inscripción. Ahora, si por ABC motivo no pueden ingresar al correo electrónico, yo creo que de todas formas nos pueden buscar a través de nuestras redes sociales de cada uno. Por lo menos yo puedo responder desde mi Instagram por si alguien no puede ingresar al correo o no le llega el mensaje, etcétera, puede ingresar a mi Instagram y ahí yo le puedo enviar el formulario, pero súper importante que se pueda inscribir en el formulario de inscripción, ¿no? Así que, y ahí ya en el formulario salen todos los detalles del lugar específico en donde vamos a realizar esta juntación y ahí va a tener también los datos para poder inscribirse. Entonces, junta controversial, sábado 14 de septiembre, 9:30. Si alguno de ustedes quiere ser parte, escríbanos a el llamado a la mesa @gmail.com o a las redes sociales de Isaac, que también, ya que las ofrece, puede ahí Claro. también, Hernán también. No sé, Hernán, ¿tú qué tal? ¿Estás disponible el Instagram o no? Sí, sí, por supuesto que sí. Pero que recomendar que si tienen en su corazón la intención o el Señor le habla, qué sé yo, de ir, que se inscriban pronto, porque si bien hay una buena cantidad de cupos, tampoco son infinitos. Y Claro, entonces, si a usted le parece muy importante estar, para que no se vaya a encontrar el día 13 en la noche con que le digamos, hermano, sabe que lo queremos mucho, pero no podemos recibirlo, o algo así, porque hay mucha gente, no sé, apúrense y si puede hacerlo ahora mismo que está escuchando, ir al correo, rellenar el formulario y todo el asunto, sería, pienso, lo ideal. tal cual. Los cupos son limitados. Nos gustaría tener un lugar eterno donde puedan caber todos, pero los cupos son limitados, así que escriba lo antes posible para poder estar. Nos vamos a traer a Hernán de allá de las Europas para que pueda estar ese día también. Vamos a mandar un helicóptero, pero Voy a ahí va ver a un estar, Goku, así un Goku. claro, un Goku, su Goku, ahí para que pueda estar con nosotros ese día también, esa mañana del sábado 14 de septiembre en Santiago de Chile. Bueno amigos, ¿qué les parece si comenzamos y entramos con este súper especial donde vamos a hablar de Venezuela, pero vamos a hablar también acerca de algunas cosas que el señor se ha referido acerca de cómo es el gobierno en esta tierra? Así que partimos. Eso fue rápido. ¿Qué tal? Ha sido una partida así, ¡fa! Acelerada, de una vez, pum, pum, los avisos de una, y ya estamos acá. Y hoy día es programa especial porque obviamente no nos podemos quedar fuera de algo que está ocurriendo en una nación hermana, algo sumamente importante, sobre todo porque hay hermanos que están en una situación bastante compleja. Eh, Hoy día justamente en la mañana me llegó la noticia de este personaje de Maduro hablando de que
ahora está planteándose bajar Instagram y TikTok de las redes sociales, porque obviamente ahí es donde están apareciendo mucho los videos de lo que ocurre con los arrestos después de las manifestaciones, con los secuestros, con la gente que empieza a desaparecer. Y bloquea Y obviamente, según él, WhatsApp también. ¿cómo? Bloquea WhatsApp también. Claro, sí. Bueno, hay toda una operación, una página, una aplicación donde te invitan a denunciar a los opositores del régimen por esa aplicación. Así, muy a lo Hitler en su momento, con la noche de los vidrios rotos, de los cristales rotos, donde ciertos alemanes salieron a buscar a los judíos a sus casas. Eh, Muy parecido también bueno, todos los regímenes totalitarios tienen esta forma de salir a perseguir con cacería de brujas. Entonces, la situación es bastante compleja, la verdad, para los hermanos. Y la pregunta que siempre aparece, digamos, la hermandad en general, ¿cuál es mi lugar ahí como hijo del Señor? O sea, ¿puedo hacer algo más que solamente mirar? Nosotros creemos que sí, porque tenemos una realidad acerca de Jesucristo gobernando en el cielo, en todo poder, y también tenemos una idea clara acerca de cuál es la autoridad de la Iglesia. También entendemos, de alguna manera, lo que produce la fe de la gente a ciertos elementos. Y también sabemos, y podríamos partir por ahí, qué fue lo que Jesús le respondió a un político de turno, que en este caso era Pilato, cuando le preguntó: ¿tú eres rey de este mundo? O sea, ¿tú eres próximo presidente aquí? ¿Tú te vas a lanzar alcalde? Una cosa así. ¿O porque te lanzaste a gobernador te están acusando a estos judíos? Y lo que le responde el Señor Jesús nos da un eje, y esperamos que también los hermanos que están en Venezuela y también el que están alrededor ayude. No sé, Isaac, si tú quieres nuestra voz en off oficial, comenzar con este versículo de Juan. Sí, claro. Juan 18:36. Pero mira, voy a leer el 35 de contexto. Dice, Pilato respondió, ¿acaso yo soy judío? Tu nación y los principales sacerdotes te entregaron a mí. ¿Qué has hecho? Jesús respondió, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, entonces mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Mas ahora mi reino no es de aquí. Pilatos entonces le dijo, ¿así que tú eres rey? Jesús respondió, tú dices que yo soy rey. Para esto yo he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Y todo el que es de la verdad escucha mi voz. Entonces aquí vemos a Jesús delante de Pilato. Pilato lo está interrogando. Y dice, ¿pero qué has hecho para que te traten de esta manera? ¿No? Y Jesús le dice categóricamente, mi condición, la condición en la que me encuentro yo ahora, no tiene nada que ver con las reglas en las que vive este mundo, ¿no? Mi reino no es de aquí, o sea, el gobierno al que yo porto, el gobierno que está sobre mis lomos, sobre mi cabeza, no pertenece a este mundo. Y me gusta muchísimo esta respuesta que Jesús da, porque muchas veces nosotros buscamos que de alguna manera el Señor trate de hacer algo dentro de los márgenes que tiene el sistema de este mundo. Entonces, sabemos que este es un año electoral per se. Eso quiere decir que en gran parte del mundo hay elecciones. Por ejemplo, acá en Chile hay elecciones de alcaldías, de gobernadores, ¿no? Entonces, y en otros países también, en Estados Unidos están las elecciones presidenciales, ¿no? En Europa hubieron elecciones y van a seguir habiéndolos. Entonces, este es un año que es trascendental.
Entonces muchas veces todos nosotros esperamos que estas elecciones de alguna manera busquen cambiar ciertas situaciones, busquen transformar, ¿no?, ciertos parámetros de los gobiernos, de los estados donde nosotros nos encontramos. Sin embargo, la respuesta del Señor es que mi reino no es de este mundo. O sea que la respuesta del Señor no nace de las bases de este mundo. La respuesta del Señor está desde los cielos, porque Él está sentado reinando en las alturas. Él no está sentado reinando aquí en el trono de algún estado, en el estado, o sea, en el trono de algún gobierno presidencial, monárquico, o llámese como se llame. Su reino está mucho más alto que todos los reinos de este mundo. Y eso es algo que está sucediendo actualmente delante de nosotros. No es algo que va a suceder más adelante, como ya lo hemos mencionado en otros capítulos anteriores. Entonces, ¿qué tiene que ver esto en relación a lo que está sucediendo en Venezuela? Mucho, mucho. Porque ya sea que esté actualmente un gobierno tirano, autoritario, o cual sea de Mentiroso. personaje, ¿cómo? Mentiroso también. Mentiroso también, ¿no? Eso no frena, no detiene, no paraliza para nada el gobierno celestial, el gobierno del reino de Dios sobre la tierra, porque el gobierno del Señor se establece en los corazones de quienes creen en Él. Por lo tanto, puede ser que yo esté en Venezuela, que yo sea, que esté incluso quizás en una presión, en una represión, que esté viviendo todo lo que significa un gobierno tirano sobre mí. Sin embargo, yo sé que yo pertenezco a un reino que es más alto, a un reino que es superior, a un reino que está por sobre cualquier gobierno de esta tierra. Por lo tanto, todo lo que pueda estar viviendo aquí en la tierra no tiene forma de afectar mi corazón, no tiene forma de afectar mi mente, no tiene forma de afectar lo que hay dentro de mí. Y creo que no hay mayor esclavitud que la que puede haber en el interior de una persona. Entonces, a mí me gusta mucho. Hay un libro que escribe, se me olvidó el autor, pero es un libro que narra acerca de la experiencia de un hombre en un campo de concentración. Si me da un segundo te voy a decir después el nombre del libro. Y lo escribe un judío que era parte de los campos de concentración, y él escribe cómo él se dio cuenta de que a pesar de que estaba siendo preso de todo un régimen no nazi, donde él tenía que estar esclavo, siendo parte de todo lo que tenían que hacer como judíos, ya sea labores forzosas, ya sea incluso tener poca alimentación, etcétera. O sea, vivir en condiciones deplorables, infrahumanas. Sin embargo, él se da cuenta que la prisión, la mayor prisión de donde él podría ser libre, estaba dentro de él, estaba en su mente, estaba en su corazón, estaba en su interior. Entonces él decide en su interior saber que no es preso, saber que él tiene libertad, y tiene libertad de creer, tiene libertad de saberse que él puede tomar las decisiones dentro de él, y que la realidad que él vive, él mismo la puede determinar dentro de él, ¿no? Y alguien puede decir, pero eso es muy fácil, eso parece como tener un estilo de vida optimista. Pero en el reino de Dios no tan solo es eso, en el reino de Dios es una realidad, porque el reino de Dios es la verdad. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y Él es la verdad, y quien cree en Él tiene vida. ¿Por qué? Porque Él es la verdad. Entonces,
me llama mucho la atención esto y creo que es muy poderoso y está por sobre cualquier régimen, ya sea el de Nicolás Maduro como actualmente está en Venezuela, como cualquiera, ¿no? Exacto, exacto. Y creo que esta palabra igual es clara. Yo me estaba fijando en lo que sigue Jesús hablando, cuando le preguntan, ¿tú eres rey? Bueno, le dice, eh, tú dices que soy rey, yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para, para que dé testimonio a la verdad. Todo el que es de la verdad oye mi voz. Y creo que aquí hay un punto que es importante y que nos vincula rápidamente con lo que está pasando en Venezuela. Lo primero es que el régimen se ha alimentado bastante de la idolatría que se produjo en su momento con Chávez. Y el régimen se alimentó mucho tiempo de eso. Creo que por lo menos hasta el 2017 la gente lo apoyaba, producto de todo este lavado de cerebro constante acerca de Chávez. No sé si alguno de ustedes, yo creo que tal vez sí, seguramente, pudo ver en algún momento los discursos de Chávez. Yo recuerdo haber revisado en aquellos tiempos en que podía todavía visitar Venezuela la retórica que tenía este personaje, cómo se daba vuelta, tenía una capacidad para darse vuelta a la gente, pero impresionante. Eh, Me acuerdo cuando llama en una oportunidad, pero tenía este programa en donde él aparecía todas las mañanas, Aló Presidente parece que se llamaba. Salía todas las mañanas y todas las santas mañanas se daba vuelta un montón de gente que le traía sus problemas y sus rollos. O sea, era una cosa constante, un lavado de imagen y esta idea también de una especie de papá de Venezuela. Yo recuerdo haber visto, por ejemplo, gente que cuando él sale presidente lloraba de emoción cuando fue presidente, porque veía en este Chávez a alguien similar a ellos, como alguien del pueblo, como tanto usan este término. Y se va generando esta idolatría, se va generando este vínculo ficticio. Y obviamente una persona que lo supo aprovechar bastante. Se crea esta idolatría, se manifiesta después en los montón de estatuas que habían en la nación, se manifiesta en este culto también a Bolívar, se manifiesta también en cambios simbólicos que se hicieron en el país, en fin, se fue manifestando en diferentes cosas y esto le daba sustento a el aparataje, al régimen en general, para que cada vez fuese atrapando más cuotas de poder, cada vez las diferentes instituciones sean menos independientes hasta quedar completamente cooptadas todas las instituciones por el régimen. Pero ¿por qué se sostenía en el tiempo? Bueno, porque había una creencia y una idolatría detrás. Yo recuerdo haber visto algunos cristianos, y hasta el día, hasta hace poquito antes de las elecciones, bendiciéndolo a Maduro en este caso, pero con Chávez era peor, o sea, con Chávez básicamente lo llamaron el padre espiritual de Sudamérica en más de alguna oportunidad. Cuando estaba todo este rollo de los padres espirituales, lo presentaron a él así también en su momento, o sea, evangélico, con todo lo que eso pueda significar escucharlo, lo fuerte que puede ser. Entonces, primero pensaba en esto, por lo que Jesús responde, mi reino no es de este mundo. ¿Okay? Mi fe, nuestra fe no está en un político, cualquiera sea la ideología, porque toda ideología, cuando se transforma en dogma en las personas, esta ideología se transforma en una trinchera de donde ver toda la realidad, desde donde interpretar toda la realidad, es una religión. Y como toda religión, crea una fantasía de la realidad y te pone unos lentes de colores para que tú todo lo veas desde ahí. Entonces, y va generando entonces este tipo de regímenes que se empiezan a sostener, digamos, desde ese punto. Y todas estas religiones tienen su falsa raquia, ¿sí? Para el que entiende el concepto, sus cielos, digamos, con su estrella. En el caso de lo que pasa en Venezuela, en esa estrella estaba Chávez, era una de ellas. Eh, Marx no lo nombraban mucho, pero vaya que sacaron cosas de ahí. Y así, sucesivamente, iban poniendo personajes, Bolívar obviamente también, en esta capa, ¿verdad? Religiosa, tenían su propia galería de la fama,
Y todo eso es una religión, conformar una religión con lo cual dirigir a la población. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Que esa creencia se cayó por lo menos un 70% de la población, con manifestaciones tales como la quebración de estatuas, que es un síntoma de algo que está ocurriendo en el interior, por un lado. Pero vuelvo al punto, Jesús le responde, yo vine para testificar la verdad. ¿Tú eres rey? Le pregunta, en términos políticos, le pregunta el Pilato, ¿tú eres el Mesías que va a derrotar al Imperio Romano? Y él le dice, tú dices eso, yo vine a testificar de la verdad y el que es de la verdad me escucha. Entonces, y aquí volvemos de nuevo con el papel de la iglesia. El papel de la iglesia es testificar de la verdad y caminar en esa verdad. Entonces, da lo mismo que ideología tenga alguien, cuando ya empieza a falsearlo todo, cuando ya empieza a nombrarle algo, por ejemplo, democrático cuando no lo es, cuando empieza a llamarle algo el padre espiritual cuando no lo es, y así, cuando empieza a infectarse de mentiras que son ya demasiado grotescas, en la iglesia no puede participar de eso. Yo creo que el 70% de los hermanos en Venezuela lo sabe, pero nos faltan los que por ahí no se enteran todavía. Y eso es importante y creo que aclararlo. Yo, a propósito del tema de esta idolatría de la que estaba hablando Simón, me acuerdo cuando las veces que estuvimos allá que era súper heavy un concepto que había, lo recordé ahora, lo busqué a ver si, porque eso fue hace como 6 7 años, dije a lo mejor es un recuerdo no tan correcto y no, era así, que era un tema con los ojos de Chávez, que era como un concepto que queda después de que Chávez muere, y que me acuerdo que cuando uno entraba al aeropuerto de Caracas o a otro aeropuerto en el que estuvimos en otra oportunidad igual, estaban desde la entrada del aeropuerto esos ojos, que a veces eran solo los ojos, a veces era todo el rostro, pero había algo bien interesante igual en todo este manejo estético de esta religión en torno al chavismo, en que buscaban de una forma muy ridícula, como que deformaban un poco la cara de Bolívar y deformaban otro poco la cara de Chávez también, para hacer que la cara de Bolívar y la de Chávez se parecieran, cuando la cara del Bolívar histórico y la cara de Hugo Chávez no tienen nada que ver, pues, pero eran unas deformadas extrañas que le pegaban a los dos para que se pareciera como que eran la misma, o el mismo personaje, o el mismo espíritu, si se quiere. Y un énfasis constante, que me acuerdo que habían cosas escritas en los caminos, incluso con la frase de Chávez te está mirando, y decían como cosas así escritas en distintas partes. Eh, entonces era muy fuerte este tema con el culto al final, con un culto, con una religión. Y, y me hace pensar mucho cómo en la escritura, una y otra vez, uno va a encontrar como este choque de los hijos del Señor con estos gobiernos de corte religioso, ¿sí? En el cual el gobernante se vuelve un dios, pensando en el mismo faraón, por ejemplo, o lo que ocurre con Nimrod incluso y el nacimiento de Abraham, en lo que uno puede leer por ahí en el libro de Enoch también. Después está el tema con el faraón en Egipto, el mismo tema con Nabucodonosor, por ejemplo, cuando él es como una figura divina en Babilonia y ocurre toda esta intervención del Señor en que él es vuelto como una bestia hasta que reconozca que el Altísimo reina sobre los reinos de los hombres. Eh, y ahí detenerme un poco, en ese momento, quisiera nombrar otros episodios más, pero de estas confrontaciones entre hijos del Señor y estas religiones políticas, que no son algo nuevo, son algo súper súper antiguo. Eh, pero en el hecho de cómo hay uno en pleno Antiguo Testamento puede leer a Daniel escribiendo algo que uno lee en otros lugares igual de la Escritura, pero puede leer a Daniel escribiendo que en ese momento el Altísimo reinaba sobre todos los reinos de los hombres, y que en el fondo cualquier cosa que un gobernante terrenal pudiera hacer solo estaba ocurriendo, como se lo dice Jesús a Pilato, por ejemplo, más adelante en Juan 19, eh, porque se le estaba permitiendo desde arriba. ¿Sí? Jesús le dice eso a Pilato: todo lo que está haciendo solo lo está haciendo porque se te es permitido desde arriba, si no, no podría hacer nada conmigo, le dice.
Y lo que le dice Daniel a Nabucodonosor va en la misma línea. Le dice, vas a ser echado por tierra, le dice, hasta que tú reconozcas que el Altísimo reina sobre los reinos de los hombres. Y es muy heavy, algo que pienso hemos estado tocando en parte a lo largo del programa, el hecho de cómo hay a veces ciertas iglesias que tienen todo un discurso de cómo Dios no reina hoy día todavía, ¿sí? Y es súper fuerte, muy fuerte, porque es casi al final es un discurso que se suma a la rebelión del sistema contra el Señor. O sea, cuando la iglesia empieza a hablar de que el Señor no reina, es muy heavy, porque incluso dejando al lado la escatología de segunda venida y todo eso, o sea, no hay una parte en la escritura donde esté la idea como de que el Señor no reina, sobre todo ya entrando a cuando aparecen ya todos los profetas en la historia de Israel, todo siempre está la idea, cada vez se va aclarando más por la revelación progresiva, pero está la idea de que el Señor reina sobre todo, o sea, el discurso constante de la escritura, eh, y que reina también sobre los reyes, por ejemplo, ¿sí? de que el Señor, de que el Padre o Jehová, si se quiere, él reina sobre todo eso, es algo transversal. Y entonces cuando la iglesia a veces, como no es quizás el tema ahora porque es Venezuela, pero pienso que igual afecta, ¿sí? Todo ese embobamiento en que la iglesia, por todas las contradicciones que estas ideas generan, termina diciendo, no, sabes que Dios no está reinando ahora, Él no reina. Y te hacen toda una explicación y una predicación sobre que el Señor no reina, eh, y que no es algo lejano, lo estoy diciendo porque yo mismo lo escuché hace un par de semanas a una persona así bien famosa en Sudamérica, bien pop en Sudamérica, hablando acerca de las razones por las cuales Dios no reina hoy día. Y un día va a reinar, pero no reina ahora, y es muy fuerte. Eh, es muy fuerte porque al final es parte como de esta red de mentira o de ese espíritu de mentira, si uno incluso quiere ocupar eso. Y porque no es así, po, o sea, el Señor reina, el Señor reina, Nabucodonosor experimentó la mano del Señor sobre él hasta que él se paró después de mucho tiempo y tuvo que reconocer que el Altísimo ponía sobre el reino de los hombres a quien él quería. Y bueno, y siguiendo en la línea, de nuevo, por ejemplo, el mismo caso de cuando el Señor viene, también va a haber un gobierno, un sistema político religioso que va a ser la misma Roma. Uno de los motivos por los cuales están perseguida la iglesia en el principio de parte de Roma, por ejemplo, si era el factor político, por el hecho de que ellos decían que eran hijos de Dios y ese era un título del César. El César era el hijo de Dios. Y entonces que ellos dijeran que ellos no, que ellos adoraban al Hijo de Dios, que era rey, y que además todos eran hijos de Dios, todos estos súbditos del Rey Jesucristo, era todo un problema y era un choque con esta tiranía política religiosa. Entonces, lo que pasa en Venezuela no es algo nuevo, esa forma de religión política, y creo que está bien heavy mirarlo así hoy día, o sea, la forma en que lo estamos planteando, que se está mirando, como una religión política, y que lleva, como decía Simona, a una persona que se para a escupir mentiras absurdas una tras otra, que se empieza como a avergonzar a sí mismo una y otra vez como borracho prácticamente, y la gente para a su alrededor escuchándolo así como, oh, sí, 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 sí. Y es como súper absurdo, pero es porque es un culto al final. Y entonces creo que por lo mismo el asunto fe en medio, que pienso que ha venido en muchas direcciones de oración, el tema con la fe en relación al régimen, es súper importante. Y de hecho ha sido muy notorio como cada vez que, por ejemplo, distintas gente que son como amistades del régimen van como quitándole su fe, va decayendo cada vez más. ¿Sí? Hoy día mismo, o ayer creo que tuvo un giro la misma Cristina Kirchner incluso, y eso fue fuerte porque por la relación que ella tenía con Chávez y que ella se echara para atrás y le pegara una desconocida, como se dice en Chile, fue súper fuerte, pues, y se notó más todavía esa como debilidad en el hablar y más,
más cavilación, más mentiras absurdas, pero de nuevo, pienso que por este componente religioso, que incluso hay gente que habla del, antiguamente, ahora eso es más suave, pero de Bolívar como una especie de Cristo en Venezuela, eh, por el componente religioso, el tema de la fe siendo quitada como algo súper importante para el cambio, que yo creo que ya está, que está por manifestarse pronto, eh, pienso que es algo súper a considerar. Sí, pero a la vez, además de que esto pierda la fe que lo sostiene de los corazones de la gente, también el hecho de que nosotros como iglesia podamos reafirmar en nuestras oraciones la realidad de que el Señor reina, que es lo que partió diciendo Isaac, lo mismo que está diciendo Jesús en estas conversaciones con Pilato. Él reina, él tiene toda autoridad. Amén, amén. De hecho, pensando lo que estás mencionando, eh, efectivamente el quitarle la fe al sistema es la forma más rápida de que se debilite un sistema. Porque pasa eso en la economía, como hoy día con las noticias de que había caído, que la bolsa estaba cayendo. Claro, si sale un especialista a decir, no se preocupen, eso mañana se recupera, todo el mundo vuelve a invertir y efectivamente se recupera, pero porque le tienen confianza a ese analista, digamos, experto de no sé qué. O sea, siempre la confianza y la fe de las personas mueven los sistemas. Y esto es importante entenderlo, sobre todo los hermanos que están dentro de Venezuela, de que mientras más gente deje de creer en ese sistema, más debilitado está, mucho más difícil es que se mantenga en pie, porque eso es lo que sostiene esa idolatría, esa hechicería, la fe que le dan. Y ahí vuelvo al punto de Jesús cuando dice, yo vine a testificar de la verdad, porque la verdad lo que hace es despertar las conciencias para que dejen de creer en lo falso. Entonces, la gente fue a votar y el voto básicamente es un papelito, así, que eso pasa en todos los países, donde la gente, ese es su billete de fe, y pone su billete de fe de confianza en una caja a nombre de un candidato. Está bien, así funcionan los sistemas políticos, ok, esa es la manera en que se organizaron las sociedades, se entiende. Bien, los hijos del Señor votamos, pero no ponemos nuestra fe ahí. Votamos por un proyecto, simplemente. Y listo. No estamos poniendo nuestra fe en el personaje. De hecho, Sin Simón embargo, cortito, quisiera leer algo que no sabía, pero me sonó y justamente así. Mira, voy a leer algo sobre el origen de la palabra voto. Y creo que viene muy al hueso con esto, por eso quise interrumpir así. Dice el diccionario etimológico, dice la palabra voto viene del latín votum, que quiere decir una promesa o una manda que se hace ante los dioses. O sea, es muy fuerte. O sea, corte. el voto es un depósito de fe, incluso en el origen de su palabra. Así, muy heavy. Exacto, exacto. Entonces, y con eso ya también explicado, efectivamente, es un billetito que la gente pone y apuesta por eso. Y claramente cuando hay un sistema tan religioso como ha sido el chavismo, no solamente están poniendo el papelito por un proyecto, la gente iba y ponía la esperanza de su futuro y de su vida y de su familia en eso, y en ese personaje. Entonces todos recordamos cómo fue el funeral de Chávez, o sea, casi que se había muerto, qué sé yo, o como un personaje idolatrado por todas partes, que está bien que muestren cariño, pero se da solo en sistemas religiosos o en ídolos, como la muerte de Maradona, así, son similares, porque todos eran Claro. ídolos. Dejan de ser personas en el imaginario y empiezan a ser personajes e ídolos. Entonces el punto es que la verdad te hace libre de eso, rompe con esa hechicería en la mente y las personas dicen, ok, yo soy responsable de mi vida, yo soy responsable. Y segundo, y esto un poco lo que tú mencionabas igual, Hernán, todo esto lo que hace es poner en la mesa de una casa un falso padre. Falso padre Estado, falso padre político, falso padre X. Y al poner un falso padre, el verdadero, que está en el cielo, a quien Jesucristo dijo, no llame a nadie padre, solo el que está en el cielo, no puede sentarse, porque está ocupado ese espacio.
Entonces, peor si algún cristianito despistado por ahí dice, no, mi padre es este personaje X. Entonces, lo que rompe es la verdadera dinámica de la iglesia y del crecimiento de las personas en cuanto a su fe verdadera. ¿Dónde pongo mi fe? Por eso me interesa que cuando Jesús dice, mi reino no es de este mundo. Ah, pero tú eres rey. No, yo vine para testificar de la verdad. ¿Cuál es la verdad? Gobierno desde el cielo. Gobierno, y obviamente eso tiene varias implicancias, pero partiendo por este punto. Sí, igual fue bien interesante pensando en toda esta parte como religiosa, pasó toda la semana prácticamente Francisco en silencio, ¿cierto? El Papa, y estaba toda la pregunta de muchos lados, porque uno dice, bueno, estaban otros, desde el mismo Milei que acusan al Papa de comunista y todo eso, decían, bien, comunista, por eso está callado toda la semana. Pero el fin de semana, cuando empieza todo este rollo con las intervenciones que empieza a hacer Anonymous, los hackers, y entre eso filtran las cuentas de Maduro en el Vaticano, cuentas de Maduro, de Diosdado parece que también, y de una hija de Maduro, creo, cuentas así de mucha, mucha, mucha plata en el Banco del Vaticano. Pasa eso y a Francisco se le ocurre hablar. Se le ocurre hablar, sí, pero por arte de magia. Se le ocurre hablar para salir pero desconociendo, o sea, la diferencia de fuerza, entre comillas, y decir que como que tenía que bajar la violencia a los dos lados y hacer un acuerdo y toda la tontera. Pero fue impresionante porque el tipo estuvo en silencio toda la semana hasta que los hackers sacan esa cuestión y sale a hablar. Pero es interesante pensando en lo que estamos hablando, el tema de estos dineros metidos en el Banco del Vaticano, porque pienso que son al final manifestaciones de lo mismo, de todo de toda esta forma de mezcla de política y religión, y que pienso que es en parte lo mismo que en este escenario que estamos viendo con Jesús aquí en Juan 18, ¿cierto? Está todo ese rollo, o sea, está todo ese rollo, vienen los sacerdotes, dice, ¿cierto? Un par de versos antes del que le Isaac, están los sacerdotes que vienen a entregarlo, y dice algo muy chistoso, porque dice que los sacerdotes lo vinieron a entregar porque iba a empezar el sábado, y entonces no querían estar contaminados para guardar la Pascua. Y, y dice eso, porque no se querían contaminar para guardar la Pascua, y era como, de hecho, no quisieron entrar, eso era, no quisieron entrar al patíbulo romano para no contaminarse porque venía la Pascua. Y lo que estaban haciendo era súper horrible, o sea, ellos sabían que estaban mintiendo, todo el asunto, pero muy heavy de nuevo está en ese momento cómo está mezclada la política de la religión, una vez más. Y qué es lo que va a haber, por ejemplo, dando un salto, pero es parte del mismo sistema siendo juzgado, lo que ve Juan, por ejemplo, en Apocalipsis, cuando ve aparecer la bestia que surge del mar, ¿cierto? Como este sistema, pero a la vez el falso profeta, como el espíritu religioso que viene a apoyar a este monstruo político que surge en Apocalipsis. Y entonces creo que es bien interesante cómo se repite como esa fusión de política y religión. De hecho, en Roma, por ejemplo, la palabra religión, que tiene como palabra su origen en Roma, religare, es un término ligado a la política. Tiene que ver con los lazos y las conexiones con la república y todo eso. Entonces, obviamente las formas religiosas son más antiguas que Roma y el latín, pero pienso que es heavy, son como manifestaciones, ¿sí? Del hecho de cómo, pienso por su encuentro en las motivaciones respecto del control, por ejemplo, del estar sobre otros, ¿sí? De manipular y qué sé yo, muchas veces terminan encontrándose la religión y la política y funcionando juntas. Sí, y muy interesante todo lo que hemos estado hablando con respecto a la mentira y a la verdad. Y cómo Jesús dice, cuando habla a Pilato, le dice, para esto he venido, para dar testimonio de la verdad. Pero si uno hace un paralelo con Juan 17, y esta es la invitación que yo hago, a que puedan leer Juan 17, porque ahí Jesús está orando al Padre, y en un momento les dice, le dice al Padre, Padre, santifícalos en la verdad,
tu palabra es verdad. Estaba reflexionando un poco cuál era la diferencia entre la mentira y la verdad. Y resulta que la verdad no es sustanciosa, en el sentido de que no tiene un asidero, no tiene cómo sostenerse porque es engañosa, es algo que no existe. Sin embargo, la verdad es algo que es una realidad, es concreta. La verdad es absolutamente sostenible en sí misma. Sin embargo, el engaño es ilusorio. Y es muy interesante porque, a propósito, Nicolás Maduro ha usado la mentira y el engaño hasta que yo creo que se ha cansado. Prácticamente todo lo que dice él es un engaño. Y actualmente él está posicionándose en el engaño. Por lo tanto, todo lo que él está haciendo no tiene un sustento. Ahora, ¿qué es lo que le da firmeza al engaño? Lo que le da firmeza, lo que le hace que de alguna manera pueda avanzar es precisamente la fe. Si yo creo en un engaño, entonces lo que yo estoy haciendo es dándole energía a ese engaño, aunque a pesar de ser un engaño, no tiene un sustento en sí, pero al yo creer en ese engaño, yo le estoy dando energía. Entonces, yo le voy a dar esa potencia en la medida en que yo creo. Entonces, si yo creo que una persona, si yo creo que un sistema, si yo creo que un Estado puede o es capaz de sostenerme, entonces, cuando se caiga ese Estado, cuando venga abajo por alguna razón, entonces mi sustento se va a venir abajo. Porque el Estado donde está mi fe, donde está mi confianza, va a determinar literalmente dónde viene mi fuerza, dónde viene mi sustento, dónde está mi confianza, entonces ahí va a estar anclada mi alma. Y de alguna manera eso es lo que busca, sobre todo estos regímenes que están basados en el Estado, ¿no? Que lo único que hacen es poner al Estado como cabeza de todo, ¿no? Es que las personas piensen en eso, en que el Estado es lo que nos va a solucionar todo. Entonces, cuando el Estado se comienza a tambalear, entonces entran en crisis. ¿Por qué? Porque toda la fe se ha puesto en él, ahí. Y eso es lo que ciertamente trató de hacer Chávez. Posicionarse él literalmente como la cabeza del Estado, llamándose incluso padre, ¿no? Y muchas personas, ¿no? Entendiendo que él era padre, entonces creyendo en que él podía sustentar todas las cosas, en este caso en Venezuela. Pero ¿qué pasa? Cuando le quitamos la fe, cuando le quitamos la confianza, por lo tanto, comienza a caer. Entonces, está muy claro, lo que está sucediendo actualmente en Venezuela es el inicio de la debacle, del fin, del término del Estado y de todo el régimen que implantó Chávez y que siguió Maduro. Se está viniendo abajo y se va a venir abajo porque está perdiendo credibilidad. Ahora, la iglesia en sí no debería tener su sustento en ningún sistema de este mundo, porque la iglesia nació en los cielos. El sustento de la iglesia no está en el político, no está en el gobierno, está en el cielo, está de quien emana toda la autoridad y todo gobierno. Por eso él dice, toda autoridad se me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Entonces envía a sus discípulos. Y creo que eso es clave. ¿Por qué? Porque esa es la realidad. La verdad tiene que ver con la realidad. Y la realidad que actualmente gobierna por sobre todos los engaños es que Cristo está reinando y que Él es soberano de todos los reyes de la tierra. Entonces, si yo entiendo que esa es mi verdad, entonces sé que mi confianza está solamente puesta
ahí. Y como Él es la verdad, entonces se puede sostener por sí mismo. Entonces, por eso le dice Jesús, santifícalos en tu verdad. ¿Cuál es la verdad? La voz del Señor. Lo que Él está diciendo, lo que Él está trayendo a mi corazón, lo que Él está escribiendo en mi mente y en mi corazón. Esa debería ser, no mi norma. Eso debería ser mis lentes en que yo estoy mirando las situaciones. Amén. Sí, y también, o sea, aclarar que esto tiene que ver con la posición de la iglesia, tiene que ver con algo que el Espíritu Santo hace en el corazón de las personas, de nosotros como hijos del Señor, y es llevarnos a confiar plenamente en el Padre y en Jesucristo, poner toda nuestra vida ahí. Entonces, y eso, vivir en esa realidad, o sea, edificar nuestra casa en esa roca. Y no en otra cosa. Y esto no es solo para grupo, no es solo para un grupo político, es para toda cosa que dice yo te voy a sustentar y que no es Dios. Porque también es cierto que por este otro lado del occidente hay otro tipo de ideología que se pueden incluso ubicar en el otro extremo. Y si yo creo también en ese tipo de ideología, que dicen, no, tú con tu fuerza, tú por ti mismo, tú solo con tu vida, puedes transformarte en un supercampeón, productor de este mundo y producir muchos bienes y tener mucho dinero. Todo eso es la misma mentira. Es la misma mentira. Si el asunto es que cuando yo me deshago de toda esa falsedad y pongo mi confianza, vuelvo a decir, en el Padre, como lo que Jesucristo está diciendo, y dejo que la verdad me hable, entonces ya no me voy a hacer súbdito de ninguna de esas mentiras. No, es que este político del otro lado sí es verdadero. Bien, no lo sé, pero aún así yo no tengo por qué poner mi confianza, la confianza de mi futuro en él. Lo voy a poner en el Señor. Ahora, eso no quiere decir que me voy a hacer el loco con algo que está ocurriendo y que está podrido, digamos. Que está podrido, que es falso. Y ahí volvemos al punto, por ejemplo, de algún ejemplo que tú estabas mencionando, Hernán, Moisés contra Faraón, delante de Faraón. O sea, no es que le dice, Faraoncito, mira, disculpa, yo quiero pedirte perdón, pero no, él viene sabiendo que Dios reina, teniendo toda su confianza en él, le dice a Faraón, esto dice el Señor. Ya se para en la roca en ese sentido. Y esto dice el Señor, deja ir a mi pueblo. O Sadrach, Mesach y Abednego, que ponen la estatua, inclínense todo. Hasta ahí ellos no habían tenido problema con Nabucodonosor ni con todo su régimen, su séquito. Nada, cero problema. Usted hagan su rollo, yo sé en quién creo. Listo. ¿Cuándo hubo problema? Cuando en quién confías. ¿A quién honras por tu vida y por lo que tienes en tu mano? Y ahí hubo problema, porque dijeron, no me puedo arrodillar, lo siento. Lo siento, no me puedo arrodillar. Lo mismo le pasa a Daniel. O sea, cuando le dicen, no, es que este personaje, hasta ahí no había tenido problema, hasta que dijeron, quitémosle eso donde él agradece 3 veces al día y que cualquiera que haga eso se vaya al foso de los leones. Y él dijo, bueno, lo siento, me tendré que ir al foso de los leones, pero yo puedo incluso estar acá adentro, pero no se crean ni por un segundo que creo lo que ustedes creen. Y este es el punto. O sea, y lo digo porque pueden haber incluso hermanos que estén, qué sé yo, trabajando en una municipalidad y de repente se dan cuenta que la cosa se está poniendo corrupta, que la cosa se está poniendo tóxica en alguna parte. Entonces a ellos les toca en algún momento definir. Ojalá no llegue ese momento, ojalá la cosa se enderece antes. Pero siempre en nuestras vidas como hijos del Señor nos toca hacer definiciones. Y en esas definiciones tiene que ver en qué creo, hacia dónde voy, dónde está puesta mi confianza. La confianza de mi futuro. Por eso está escrito en Hebreos, sean vuestras costumbres sin avaricia, contento con lo que tenéis, porque Él dijo, no os dejaré ni os desampararé. Para mí eso es clave, porque el escritor de Hebreos se lo está escribiendo a un grupo de gente en persecución, que está siendo perseguida, que está siendo echada, los niños son echados de los colegios, o sea,
Digo colegio, pero era el lugar donde estudiaban, les cerraban los comercios, no los dejaban comprar. Y el escritor de Hebreos no les dice lloren porque esto es lamentable, siéntense mal. No, les dice tranquilo, no, estén contentos con lo que tienen, no tengan avaricia en el sentido de por qué no tengo el carro nuevo, no, pero tranquilo, porque Él no te va a dejar ni te va a desamparar. Entonces, ahora, digamos, volviendo ya al siglo XXI, con todo lo que está ocurriendo en Venezuela, lo más horrible para mí, inicialmente, inicialmente esto era una pelea verdad versus mentira. La mentira, yo ya estaba claro por dónde iba, antes de la elección incluso, me acuerdo que ese primer video, traté de especificarlo, esto se viene por ahí, está difícil que lo suelten porque ya están acostumbrados a mentir desde hace mucho tiempo. Ya había habido otro fraude, yo sé que la gente recién se está enterando algunos, pero de 2017 que los fraudes vienen ocurriendo y cada vez más agudo, más gracioso, o sea, en el punto de, ya, ¿en serio tú crees que no nos dimos cuenta? Entonces, cada vez era más así, y ahora ya era como obvio que iba a ocurrir. El punto es que en ese intertanto de qué es la verdad, qué es la mentira, todo el mundo ya sabe qué es la verdad. O sea, si alguien todavía quiere creer que a lo mejor no, es porque de verdad se está haciendo, él tiene un problema con el concepto que es lo verdadero. Ahora, pero más allá de eso incluso, más allá de eso, está el otro tema de la persecución a personas, un régimen que lleva tiempo también torturando, haciendo desaparecer gente, amedrentando. Entonces, ya eso tiene otro rollo. Y ante eso yo sí creo que hay que orar. O sea, sobre todo ante eso sí hay que orar. Porque hasta ahora, por ejemplo, en el caso de otras naciones donde han habido crisis económica, hace poco incluso Argentina todavía está en una crisis compleja, pero no se persiguió a nadie de esa manera como está ocurriendo en Venezuela. Si hubo cosas truchas, raras, medias corruptas, sí, pero no se estaba dando una orden, no era una política de Estado perseguir y torturar. O sea, esa es la diferencia. En cambio aquí sí lo es y hace rato. Entonces, ante eso, yo creo que ya hay que ponerle rodilla al asunto y empezar a preguntarle cosas al Señor ya de forma más, sobre todo ahora en donde parece que todo el mundo se está dando cuenta, sobre todo la gente alrededor, la nación alrededor, de que esto lleva rato y que está tóxico. Entonces, con eso en mente, yo sé que ustedes también han estado orando, y yo sé que también en los hermanos que están viendo seguramente han estado orando, han estado con grupos en las casas, yo lo sé por hermanos que me han escrito, que han estado en sus iglesias en las casas orando, algunos han hecho vigilia incluso, algunos han reunido con gente de Venezuela para poder orar por Zoom, en fin, y han ido recibiendo diferentes cosas, como también he ido viendo cosas importantes. A todo esto, esta imagen que aparece aquí, que yo del video anterior sobre Venezuela, que es del canal de YouTube, eh, sobre la destrucción, digamos, de estas estatuas, como se dieron así de forma eh, masiva, por decirlo así. Creo que quedó una sola estatua. Creo que quedó una sola y curiosamente metieron un montón de soldados a custodiar esa estatua. Salió incluso en las noticias. Y ahí eso grafica un poco todo lo que estamos hablando ahora. ¿Para qué alguien va a meter tantos soldados para cuidar una estatua que no tiene sentido? O sea, porque es simbólico. Por eso, esa es la razón. Porque es simbólico, porque tiene que ver con creencia, porque tiene que ver con religión, porque tiene que ver con Estado, tiene que ver con hechicería en la mente de la gente. Entonces, eh, pero quería ponerle esta imagen, porque sé que ustedes conocen también esta imagen del escudo de Venezuela. Obviamente este está enchulado, sí, porque el caballo no está así en el escudo, está acá abajo y corriendo, pero este está como más en 3D. Así, gracias a la tecnología de hoy, tenemos esta imagen en 3D. Porque hubieron dos elementos que aparecieron en las intercesiones en los tiempos de oración. Uno fue este caballo, el caballo que aparece en el escudo, y el segundo fue el tema de el trigo y la semilla. Entonces, esto más que todo por los hermanos que nos están viendo, que a veces la pregunta es, ¿por dónde parto a orar? ¿O qué cosa práctica puedo hacer? Esa es como la pregunta. Cuando hay caos, cuando hay crisis,
familiares, en la ciudad, en fin. Nosotros vivimos el 2019. Todo el mundo corre como que gallina descabezada. O sea, no sé qué hacer, qué pasó aquí. Y en el 2019 nos tocó que cuando eso partió, gracias al Señor, nosotros ya habíamos estado diciendo lo que se venía cuando empezó el año, de que era un momento irrevocable y que iba a haber un sacudón más o menos y que había que estar listo. Y cuando ocurrió, y todo el mundo, bueno, no todo el mundo, algunos dijeron, ¿por qué está pasando esto? ¿Qué querrá el Señor? Era como, "Ugh". O sea, ¿dónde estuviste todo el tiempo? Era como, ¿dónde estuviste cuando ya nos estaban diciendo lo que había que hacer? El punto es que siempre Dios está hablando, siempre Dios está mostrando por dónde encaminarse y en momentos de crisis se requiere tener algunas cosas prácticas. Yo en términos prácticos creo que los hermanos, yo no soy de la creencia de que hay que salir a tirar piedra, yo sé que ustedes tampoco. eh, Creo firmemente que la iglesia aporta más en un ámbito donde el Señor sí estaría, visitando a los presos, ayudando a las personas que han sido atacadas por este régimen, acompañando a otros para traer consuelo, traer esperanza, ampliar el alcance de la verdad. Todas son cosas que no necesito ser violento para hacerlo, porque la violencia la violencia en términos física, términos de destrucción física sobre alguien, Jesús lo dejó claro cuando le dijo a Pedro, guarda la espada, hijo, por ahí no es. Cuando le cortó la oreja a Malco, le dijo, no, 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 Pedrito, parece que no me entendiste. No, guarda la espada, no, no va por ahí. Tú estás descartado. Me acuerdo la película de Pablo, cuando, no sé si la vieron, Pablo Apóstol, hay una guerrilla de cristianos que va a buscarlo y lo trata de sacar de la cárcel. Es película, obviamente, ¿no? Pero es interesante cómo lo tratan de sacar y Pablo les dice, váyanse de aquí, ¿qué están haciendo? Y ellos con su espada, así, te venimos a rescatar, hijo de Dios. Y Pablo le dice, ustedes no tienen idea, ustedes no conocen a Cristo, váyanse. Y se queda en la celda. Me encantó esa escena, porque el Pablo de la Escritura, me encantó. Entonces, creo que ese era el Pablo. Él sabía ser directo con lo que tenía que ser, no, no meterle matices a la verdad, decirla tal como era, pero también sabía hasta dónde llegaba ese impulso, hasta dónde llegaba. No tiene que ver con destruir a otra persona, tiene que ver con denunciar la falsedad, la mentira, y llamar lo que es como lo que es, lo malo malo y lo bueno bueno. Sí, y de hecho creo que es súper importante lo que tú dices, porque en el tiempo donde estaban los discípulos de Jesús, ellos también estaban viviendo bajo un gobierno que era bastante tirano, ¿no? Roma era muy sangriento, tenía muchas injusticias, pero tú no ves en ningún momento a los discípulos, a los apóstoles, dándole consejo de cómo hacer una barricada, de cómo no, no sé, de alguna manera armarse con violencia delante del pueblo romano o enfrentarlo, sino todo lo contrario. Tú ves a los discípulos diciéndole, amen a sus enemigos, oren por los que los persiguen. Jesús dijo eso, los discípulos lo replicaron y creo que es la manera en que el sistema del mundo comienza a sucumbir y es a través del amor, es a través del amor hacia el que me está causando daño, pero cuando yo lo amo, entonces tú estás hackeando literalmente el sistema del mundo, porque Sí, no sabe cómo actuar el sistema de odio del mundo que está basado en la muerte frente a esa situación. Entonces, cuando tú estás orando por el que te persigue, tú estás orando y bendiciendo a aquel que te maldice, entonces ahí el reino del Señor, que es más alto, se está estableciendo. Quizás en cosas muy pequeñas. Quizás cuando yo estoy ayudando a mi vecino, cuando yo estoy ayudando a mi vecina, cuando yo estoy saludando, siendo cortés con aquellas personas que nadie quiere ser cortés, etcétera. Hay muchas formas de hacerlo, ¿no? Pero así se establece el reino del Señor, siendo luz donde yo estoy, ahí en ese metro cuadrado, ¿no? Quizás yo no tengo la facultad para hablar con algún representante del gobierno,
Pero yo creo que aquí hay dos armas que son tremendas y que las mencionaste, Simón, en el escudo. Caminar en la verdad. El caballo cabalga sobre palabras de verdad. Entonces, cuando yo pongo la verdad delante de mí, cuando yo me muevo en la verdad, cuando mi vida está basada en la verdad, ¿no? Cuando yo levanto la verdad como iglesia del Señor, que es el estandarte, que es el baluarte de la verdad, ¿no? ¿Y cuál es la verdad? Bueno, Jesucristo es la verdad, pero lo necesito manifestar desde adentro hacia afuera en todo lo que yo hago, en todo lo que yo soy. O sea, la verdad. La verdad en sí es una arma poderosísima. Y el segundo punto es el saber de quién soy hijo. Cuando mi confianza está en el Padre Celestial, cuando mi fe, todo lo que yo soy, cree más en el Padre Celestial que en cualquier otra cosa sobre la tierra, entonces también yo estoy dándole poder a quien tiene el poder, ¿no? Entonces, y quitándole de paso el poder a los que son engañosos. Cuando yo me sé hijo y sé quién es mi padre. Entonces ahí están dos puntos cruciales, ¿no? Caminar en verdad y caminar en el ser hijo y en saber que Dios es mi padre. Mm. Sí, de hecho, para los hermanos que están viéndolo recién, o entendiéndote recién, un poco lo que tú explicabas, Isaac, que tiene que ver con este caballo, ¿sí? Que aparece en el escudo de Venezuela, obviamente no así, sino como la imagen anterior que mostraba. Lo voy a poner acá mejor, ahí está, es el verdadero escudo de Venezuela. Es porque la escritura mencionan el concepto de la verdad como algo que se puede cabalgar. Cuando dice el Salmo cabalga sobre palabras de verdad. Cuando habla de Jesucristo, el que cabalga, el fiel y verdadero que está cabalgando. Y en este caso tiene relación con esta puerta. Nosotros le llamamos entre los hermanos la puerta de los caballos, que creemos que está activa ahora en Venezuela, y tiene que ver con hacer cabalgar la verdad. Y bueno, no añado más de lo que ya dijo Isaac, porque efectivamente tiene que ver con eso, con hacer que la verdad corra, pero no esa verdad desde voy a imponerla con una espada. No, sino que voy a hackear el sistema trayendo esta verdad de otra manera. Voy a hackear este sistema metiendo esa verdad con esperanza, metiéndola cuando, como decía, visito a un preso, cuando ayudo al hermano que está desconsolado, cuando voy a visitar a la familia que le hicieron desaparecer la persona, en ese sentido. Hernán, algo iba a mencionar. Sí, sí, en la misma línea, estaba pensando bueno, el pasaje este conocido que dice justicia y juicio son el cimiento de su trono, ¿cierto? Pero que viene en la otra parte que dice misericordia y verdad van delante de su rostro. Y entonces creo que este binomio, estas dos palabras juntas, estas dos realidades juntas, la misericordia y la verdad, que creo que apunta mucho a lo que están diciendo, a lo que está hablando esta como forma como de hackear el sistema en dejar de pensar en sí mismo, dejar de autoprotegerse, etcétera. Porque en el fondo, tanto la persona que está buscando un estado paternalista, por ejemplo, como la persona que es el superhéroe del capital, los dos se están buscando a sí mismos al final y están buscando asegurarse a sí mismos. Uno se quiere asegurar bajo la sombra del Estado y el otro se quiere asegurar como el supercampeón, pero en el fondo está lo mismo en el corazón. Y, y creo que obviamente el camino de la misericordia es totalmente contrario a eso, se sale en los ojos de sí mismo. Y creo que es heavy el hecho de que diga justicia y juicio son el cimiento de su trono, pero la misericordia y la verdad van delante de su rostro por el hecho de que van delante de su rostro, o sea, el rostro del Señor cuando va avanzando en misericordia y verdad. Y, y creo que la misericordia, como que es una llave o una dimensión muy poderosa para traer un día nuevo, pensando en lo que viene, ¿sí? En el hecho mismo de que diga, por ejemplo, que cada mañana, parte de que una mañana inicie es porque Él la está haciendo misericordia otra vez. Y también hay un pasaje en Lucas, creo que es parte de las profecías de Zacarías cuando le vuelve el habla, luego el nacimiento de Juan,
y él habla acerca del Señor que va a nacer y dice que desde las entrañas de la misericordia nos va a visitar la aurora, dice. Y entonces otras traducciones más antiguas dicen desde el vientre de la misericordia nos va a visitar la mañana. Entonces creo que es muy poderoso pensando en la necesidad de que esta noche que ya está avanzada en Venezuela se mueva hacia una mañana, hacia un día. Creo que el poder, tanto en los que estamos desde fuera como en los hermanos que están dentro, el poder moverse en misericordia, en oraciones de misericordia, en oración por los que persiguen, no solo por los perseguidos, sino también por los que persiguen. Había, por ejemplo, el otro día un video súper fuerte de un soldado que estaba participando de todas estas persecuciones y era jovencito, tenía quizás menos de 20 años, y estaba llorando porque había, dentro de la gente que estaban persiguiendo, habían unos familiares de él. Será una cosa así horrible, pero a la vez no podía desobedecer porque por todo el rollo, o si lo hacía, obviamente, como ya han habido muchos militares que se han ido a tortura y todo el asunto por desertar. Entonces, solo por nombrar un caso, ¿sí? De esta necesidad de orar por los que persiguen, que en este caso es algo muy concreto y, y que creo que, tal cual ocupaban ustedes esa palabra, es algo que hackea el sistema porque va en una dirección totalmente contraria, pero a la vez creo que una iglesia que camina en esas dos cosas de misericordia de verdad, de hablar la verdad con misericordia y de hacer misericordia en la verdad, abre este poder de hacer avanzar la mañana, de ser el rostro del Señor que va avanzando sobre la tierra. Eh, Incluso pienso que esta dimensión del rostro del Señor es heavy porque pensando en cuando Jesús dice, cuando tú haces misericordia a alguien, estás haciéndomela a mí, yo estoy enfrente de ti. Creo que muy potente como el poder de abrir el rostro del Señor que llena toda la tierra, pero de abrirlo en un lugar a través del hacer misericordia. Creo que es un arma muy, muy poderosa que debemos usarla como iglesia, tanto los que estamos orando desde fuera como los que están allá y pueden de pronto hacer actos concretos de misericordia por amor, desinteresado, pero a la vez con entendimiento de lo poderoso que es. Amén, amén. Y eso es algo muy práctico con esto. Y cerramos con esto. Jesús dijo, mi reino no es de este mundo. Yo estoy aquí para testificar de la verdad. O sea, y la verdad, la resumió él mismo. Ama al Señor con toda tu fuerza, con todo tu corazón, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, en esto, yo me estaba acordando de ahora mismo, algunas personas que trabajan en la policía, la Guardia Nacional, si se trataron de dar de baja para no participar, digamos, de la represión, y se fueron presos. Se fueron presos por intentar darse de baja. Entonces, tal como dices tú, o sea, están esos actos donde yo pongo esa verdad de Dios en mí y en esa verdad establezco el reino de los cielos. Y el reino de los cielos sí puede hacer sacudir cualquier otro sistema. O sea, el reino de los cielos sí puede. Y siempre con cosas inesperadas. Porque a veces nuestra mente dice, y le pasa, a todos los hijos del Señor le ha pasado, tal vez por aquí va a resultar, yo creo que por ahí, si voy en esa dirección, me resulta. Y resulta que cuando uno le pide al Señor que le responda en algo, siempre Él responde por otra parte, que uno no se lo espera y te deja así como, ¿what? No lo vi venir. Entonces, esto no es diferente. Con una nación no es diferente cuando la iglesia está en ese objetivo. Entonces, cosas prácticas, visitar a esa gente que ha sido llevada preso, si es posible, visitarlo o visitar a su familia, llevarle consuelo a aquellos que le han desaparecido gente, visitar a aquellos que han salido mal heridos, porque hay gente que ha salido herida y herida grave de las manifestaciones. Son actos que son pacíficos en sí mismos, y donde uno puede poner de ese amor, de esa misericordia, de esa verdad, traer eso que es propio del reino. Entonces, y con esto cierro. El Señor dijo, lo leo,
Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad, oye mi voz. Amén. Muchachos, últimas palabras para ir cerrando. Sí, solo recomendar el libro que yo ya había mencionado anteriormente, que se llama El hombre en busca de sentido, de Víctor Frank. Se lo recomiendo porque es muy interesante cómo él, estando preso, se da cuenta que, sabiendo cuál es el sentido de vivir, entonces él puede ser libre a pesar de que estaba preso. Entonces, muy interesante porque la verdad se asienta en el interior, ¿no? Entonces, como dicen por ahí, un amigo de nosotros somos co-creadores del mundo en el que vivimos. Entonces, si nosotros nos anclamos a la verdad, entonces podemos hacer de la verdad nuestra realidad. Y es interesante que Jesús en Juan 17 dice: no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal, ¿no? Entonces Jesús perfectamente podría haber dicho: Señor, y apúrate en venir a buscarlos para que se vayan pronto del mundo. No, él dice: no, no los quites del mundo, sino guárdalos del mal. ¿Y cómo se guarda del mal? Santifícalos en tu verdad. O sea, la manera de guardarse del mal es guardándose en la verdad, ¿no? Y la verdad es la voz del Señor dentro de nosotros. Ahí estamos. Yo me gustaría, afirmando el asunto de la verdad, creo que es muy importante que en medio de la tierra donde estamos, todos los hermanos que están en Sudamérica, en distintos lugares, eh, podamos dejar de pensar que, en el caso de la política sobre todo, que el Señor reina o no reina dependiendo de los resultados de un movimiento político o ¿se entiende? O sea, puedo mirar a Daniel parado delante de Nabucodonosor. Él está allí porque fue llevado cautivo desde su tierra. Nabucodonosor lo trae ahí en el capítulo 4 de Daniel para que le interprete su sueño, una de todas esas ocasiones que ocurren. Y Daniel mira a esa persona, que de nuevo es el emperador de Babilonia, y él es una persona que fue traído en condición de siervo desde, pero lo mira, y una de las primeras cosas que le dice en ese momento es que le dice la sentencia, dice, viene por los vigilantes y la resolución por la boca de los santos, dice, para que conozcan los vivientes que el Altísimo reina sobre el reino de los hombres. Y entonces es súper fuerte porque él está parado en una posición humanamente súper súper rebajada, ¿sí? Está ahí casi como una especie de esclavo VIP en ese lugar, contra su voluntad totalmente, pero está mirando a esta persona y está hablándole desde otra posición. Está hablándole de una posición muy celestial, muy parecida en el fondo a la conversación de Jesús con Pilato, y le está diciendo, o sea, el cielo gobierna, y no está en una posición cómoda, no está diciéndole eso porque está, no sé, en Israel, en medio de la corte de Salomón o de algún rey, y diciéndole al otro rey, no, el rey del cielo gobierno, no, está en una posición de casi esclavo VIP, como decía, en Babilonia, pero le está diciendo al emperador delante de él: mira, ¿sabes qué? En realidad lo que ocurre aquí tiene que ver con el cielo, con lo que hacen los ángeles, con lo que hacen los santos y con lo que hace el Altísimo, no contigo. Y de hecho lo que tú soñaste dice que tú vas a ser derribado hasta el polvo hasta que reconozcas eso. Eh, pero de nuevo, en ese momento él estaba en ese otro lugar de inferioridad terrenal, entre comillas. Y entonces, creo que esa es una conciencia que todos debemos afirmar, sobre todo en este tiempo, y no estar pensando que como que hay una especie de gallito, ¿cierto?, entre el Señor y las tinieblas, o entre el Señor y la cosa esa del gobierno de Venezuela, sino que no es así, o sea, el Altísimo reina sobre el reino de los hombres, y eso no hay espacio a otra cosa. Y entonces creo que es muy importante que eso esté firme en nuestros corazones,
y que podamos ministrarle eso a la tierra. Por último, recordar el salmo ese que dice: alégrense los cielos y regocíjese la tierra, porque Jehová reina. ¿Sí? Y que eso podamos ministrarlo al continente. Jehová reina. Amén, amén. Y que se arrepientan todos esos mentirosos, todo ese grupo mentiroso. Y a ver si le cae la teja también al que está allá en el Vaticano. Dios tenga misericordia de todo eso. Bueno, amigos, les mando un abrazo, les mandamos un abrazo desde acá. Programa especial, esta vez controversial, para todos ustedes. Un abrazo a los hermanos de Venezuela. Una vez les decimos, cuídense mucho, por favor, no se expongan, no se arriesguen. Lo necesitamos orando, sobre todo eso. Les mandamos un abrazo desde acá y nos vemos en los siguientes capítulos y el sábado 14 en Santiago de Chile. Abrazos. Chau, chau.